Vamos a iniciar en esta mañana. Padre bendito, gracias Señor te damos. Una vez más nos acercamos delante de tu presencia, Señor, dándote las gracias, Padre bendito. Gracias, Señor, por tu fiel amor. Gracias, Padre, porque tú nos permites, Padre bendito, volver a ver tu misericordia renovada en nuestras vidas, en nuestras familias, en la vida de nuestros hijos, en la vida de nuestros hermanos, de nuestros padres, Señor, aún de nuestros vecinos, Señor. Gracias, Padre, porque has despertado nuevamente, Señor, nuestras vidas. Hoy aquí estamos, Señor, dándote gracias, dándote la gloria, dándote la honra, Señor, porque tú has sido bueno, Señor. Gracias por ese amor que todos los días nos das. Gracias porque nada nos falta. En todo tiempo tú estás con nosotros. Tú nos ayudas, tú nos bendices, Señor. Tú nos suples, Padre bendito. No nos has dejado sin nada, Señor. Y hoy en esta mañana te agradecemos, Señor, tanto amor, tanta misericordia que tienes para nuestras vidas, Señor. Gracias aún por este tiempo, Señor, en el cual podemos estar conectados, compartiendo tu palabra, hablando, Señor, lo que tú quieres, Señor, que nosotros aprendamos. Muchas gracias te damos en esta mañana, Señor. Vamos a iniciar este devocional y creemos, Padre bendito, que este devocional será de bendición para nuestras vidas, para la vida de cada uno de mis hermanitos que está conectado, aquellos que lo verán más tarde, Padre bendito, Señor. Tú estás en medio de este tiempo, Señor. Muchas gracias te damos, Padre bendito, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén y amén. Amén, hermanos. Buenos días a todos los que ya nos están escuchando, hermanos. Saludos a todos, hermanos. Pues hoy voy a hablar de un tema, hermanos, que sucede muy a menudo, hermanos, y que se llama la decadencia espiritual. La decadencia espiritual, hermanos. La decadencia, hermanos, es una caída, ¿verdad? Que va poco a poco, hermanos, como una vorágine que va hacia abajo de picada, como cuando un avión se va y va hacia abajo, hermanos. Esa es una vorágine, de una espiral donde va cayendo, hermanos. Y a veces así sucede en el ámbito espiritual, hermanos. Con cada uno de nosotros empezamos a caer. Esto es una caída que va poco a poco, hermanos. La decadencia es algo que va, es un proceso, dice, de pequeños pasos en la dirección equivocada. Así como crecemos, hermanos, en la fe, así como crecemos en el conocimiento de Dios, si nosotros nos estancamos, llega el momento entonces que retrocedemos y empezamos a caer, hermanos, empezamos a caer. Y hoy quiero hablar acerca del ejemplo de Saúl. No sé si ustedes conozcan el ejemplo de Saúl, hermanos. Saúl fue el primer rey de Israel. Sí, después de que Israel salió de la tierra de Egipto, tuvo varios jueces, tuvo sacerdotes, tuvo profetas, y al final el pueblo quiso un rey. Entonces Samuel ungió a Saúl, hermanos, como el primer rey de Israel. Vamos a empezar a leer el primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 1. Y miren lo que dice aquí. En cuanto el sirviente se fue, Samuel sacó un frasco de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Luego le dio un beso y le dijo: hoy te ha elegido Dios para que seas rey de su pueblo. Saúl fue elegido como el rey de Israel, hermanos, de todo Israel. Y Samuel lo ungió, ¿verdad? Fue ungido, hermanos, pero no fue transformado por dentro. Sí, a veces las personas empiezan con fe, ¿verdad? Con entusiasmo, sirven, predican, cantan, sienten la presencia de Dios, pero les falta una transformación en su corazón, hermanos. Por eso el Señor Jesús decía: arrepentíos y convertíos, ¿sí? Debe de haber una transformación en nuestro corazón, debe de haber una transformación en nuestro pensamiento, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de caminar, hermanos. Debe de haber una diferencia, hermanos. Cuando nosotros empezamos a caminar con el Señor, debe de haber una transformación en nuestra vida, hermanos. Si no, pues solamente fuimos ungidos, si no, solamente vamos a la iglesia por tradición más que por comunión con el Señor. Y no hay una conversión, hermanos, no hay una transformación por dentro. Entonces, nosotros siempre, hermanos, o usted que ya me está escuchando, hermanito, que
que ya conoce del Señor, debe de haber una transformación en su manera de hablar, en su manera de caminar, en su manera de comportarse, hermano, porque si no, entonces nos estamos engañando a nosotros mismos. Y tal vez esto fue lo que pasó con Saúl, hermano, que él fue ungido, fue puesto como rey por Israel, pero empezó a hacer las cosas mal, ¿verdad? Empezó a hacer las cosas a su manera. El punto número 2, hermanos, vamos a hablar solamente de algunos puntos, hermanos, en donde Saúl empezó a caer en esa decadencia espiritual, hermanos. El punto número 2, hermanos, fue que hizo las cosas a su manera. En el primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 12, dice así: Así que dije, los filisteos están listos para marchar contra nosotros en Gilgal, y yo ni siquiera he pedido ayuda al Señor, de manera que me vi obligado a ofrecer yo mismo la ofrenda quemada antes de que tú llegaras. Samuel le dijo que esperara para que hiciera el sacrificio. Samuel le dijo, espérame ahí tantos días en Gilgal, y yo voy a llegar y voy a ofrecer sacrificio, porque ese era un trabajo del sacerdote, hermano. Ese era un trabajo del profeta. Pero como el pueblo se estaba impacientando y tenía miedo a causa de los filisteos, porque eran muchos, se le empezaban a desertar a Saúl, hermano. Entonces Saúl, desesperado, hermano, él ofreció holocausto, él ofreció sacrificio, hizo el altar, hizo la ofrenda y empezó a ofrecer. Él pensó que estaba haciendo lo correcto, hermano, pero obedeció a su manera, hermanos. Él ahí en la Biblia dice, me esforcé y yo ofrecí holocausto. A veces así pasa, hermanos. Hoy en día nosotros queremos obedecer solamente al Señor a nuestra manera, ¿verdad? Solamente a medias. El obedecer a medias, hermanos, no es obediencia total. Entonces debemos nosotros obedecer totalmente al Señor, hermanos, y no hacer las cosas a nuestro modo. La Biblia siempre es explícita, hermanos, en lo que nosotros debemos de hacer. Pero a veces como que sí, como que no, sí, yo sé que está mal, pero pues nadie es perfecto, ¿verdad? Nos empezamos ahí a poner pretextos y decir, no, pues es que tuve que hacerlo, tenía yo que hacerlo. Y empezamos a obedecer a nuestra manera, ¿verdad? Decimos, por ejemplo, el pastor, ¿verdad? Le dice, predica de esto y no, a ese no me gusta, mejor yo predico de esto. O hace esto y no, yo no quiero hacer eso y mejor yo hago esto. Entonces empezamos a obedecer a nuestra manera. Mire, el punto número 3, hermanos, es que él desobedeció y se autojustificó. En el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22, mire lo que dice aquí. Pero Samuel respondió, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezcas a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. Aquí, hermanos, Dios le había mandado a Saúl y le había dado una orden explícita de ir a destruir a un pueblo enemigo de Dios. Y le dijo, acaba con todo, hasta con los animales. Pero a Saúl le pareció bien dejar al pueblo que agarrara lo más gordo de las ovejas y de las vacas y de los carneros. Y hasta él dijo, es que sí obedecí, pero aparté lo mejor de las ovejas para dar sacrificio al Señor. Se autojustificó. O sea, no obedeció y todavía dijo, es que ellos quisieron y yo tuve miedo y pues por eso los dejé hacer lo que quieren. Eso es autojustificarnos, hermanos. A veces cuando pecamos, hermanos, nos autojustificamos, ¿verdad? Engañé a mi esposa porque ella tiene la culpa, ¿verdad? O la esposa engaña al esposo, es que tú me abandonaste, es que tú ya no me hacías caso, y nos autojustificamos, hermano, ¿verdad? O cuando se pelean ya se va a tomar, ¿verdad? Y no, mira, yo he tomado por tu culpa. Y empezamos a echar culpas y empezamos a autojustificarnos, hermanos. ¿Sí? O robé porque lo necesitaba. Ay, Señor, perdóname, pero voy a robar de las ofrendas y pues tú sabes que yo lo necesito. No, hermano, es pecado. Lo que la Biblia dice que es pecado, hermano. Así estemos nosotros diciéndole, ay, Señor, perdóname, yo sé que está mal, pero sí, yo sé que está mal y está mal.
¿verdad? No te autojustifiques, hermano. No te autojustifiques. A veces pecamos y nada más decimos, ay, es que la carne es débil. Hermano, todo lo que la Biblia dice que es pecado, hermano. Y si nosotros lo sabemos, hermanos, vamos a ser culpables de eso. Entonces, aquí Saúl, hermano, él se autojustificó y dijo, es que voy a hacer sacrificio, es que tuve miedo del pueblo y no. Por eso ahí Samuel le dice esto, lo va a volver, ¿ya no tienes? Por eso Samuel lo regañó y le dijo que era mejor la obediencia que los sacrificios. Mire, lo va a volver a leer mi esposa, hermano. Pero Samuel respondió, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios, o que obedezcas a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio, y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. Es mejor obedecer, hermano, es mejor obedecer. A ver el 23. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería, y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. Así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Mire, aquí ya Samuel había dicho que como él era desobediente, él era necio en hacer su voluntad, Dios lo había rechazado como rey. Porque mire, aquí como le dice, aquí esto es tremendo, porque mire, Samuel le dice, como tú has rechazado a Dios, él no le dice que había rechazado a Dios. Saúl jamás en la Biblia dice, yo rechazo a Dios. Pero con su desobediencia, hermanos, quiso desechar a Dios en su vida, hermanos. Entonces, cuando nosotros desobedecemos, cuando nosotros pecamos, cuando nosotros nos autojustificamos, hermanos, estamos rechazando a Dios, hermano. Debemos de tener cuidado con esto, hermano, porque aún siendo cristianos, podemos vivir en pecado, podemos tener vicios y estamos rechazando a Dios, hermano. Porque decimos, o sabemos que es pecado esto, pero lo seguimos haciendo. O sea, no nos interesa lo que Dios piense, ¿verdad? No me interesa que Dios sepa que estoy pecando, no me interesa. Ahí estamos rechazando a Dios, hermano. Esto, mire qué bonito este versículo. Así como aquí Samuel le dice a Saúl, así como tú has rechazado a Dios, Él también te ha rechazado a ti como rey. Entonces debemos de tener cuidado, hermanos, de autojustificarnos con nuestro pecado. El pecado es pecado, hermano. Aquí y en China, ¿verdad? Dice ahí dicho. En todo el mundo es pecado, hermano, lo que la Biblia dice. Y mire, después, hermanos, siguió, ¿verdad? Siguió cayendo Saúl, hermano. Después ya supo que, o él percibió que David iba a ser el siguiente rey y empezó a atacarlo, hermano. Empezó ahí a envidiarlo, a empezar a odiarlo, porque recuerden ustedes que la gente ya amaba a David y ya cantaba que Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Mire lo que dice el primer libro de Samuel, capítulo 18, versículo 9. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Ajá, desde el 8 al 10. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Desde ahí empezó la envidia, ¿verdad? Empezó a querer atacar a David, hermano, y empezó a tratar de matarlo, hermano. Comenzó la envidia y le gustó el poder. Mire, aquí Saúl dijo, a mí nadie me va a quitar del poder, por eso voy a matar a David, porque después se enteró que Samuel había ido a ungir a David, hermano. Entonces dijo, me van a quitar de aquí del poder. Y mire, de alguna manera, hermano, usted medite ahí, todo el pecado, hermano, da una sensación de poder, ¿sí? Cuando cometes adulterio, cuando andas con 2, 3 mujeres, de alguna manera te sientes, ay no, tengo 2 mujeres, ¿verdad? O cuando tomamos, hermano, cuando alguien se emborracha, también tiene una sensación de poder. Por eso les gusta tomar, hermano, porque se sienten que, no, ay, ahorita que me diga algo alguien y yo lo descuento, ¿verdad? Y, hermanos, todo el pecado da una sensación de poder. Entonces Saúl ya estaba enamorado del poder, ya dijo, no, yo soy el rey y a mí nadie me quita.
Entonces, a veces así defendemos hasta nuestro pecado, hermano. Defendemos nuestra posición de poder. El robar también, hermano, es sensación de poder porque tenemos dinero. El estafar a la gente es sensación de poder. Lo que la otra vez decía el pastor Besser. ¿Por qué es todo el pecado? Por el dinero, hermano. Por el dinero. Todo es, y el dinero da poder. La raíz de todos los males es el amor al dinero, hermano. Entonces, Saúl ya no quería perder su poder, hermano. Le gustó el que tenía el control de los demás. El dinero ilícito da poder. La infidelidad también da control sobre alguien. Todo da poder, hermanos. Entonces, todo el pecado da poder. Entonces, eso le gustó a Saúl. Y él dijo, a mí nadie me va a quitar del reino. Y mire, después, hermano, como le digo, siguió cayendo, hermano. Esta historia es tremenda, hermano. Usted debería de leerla ahí en el primer libro de Samuel, hermano. Cómo empieza la decadencia de Saúl. Después se enteró, hermano, que algunos sacerdotes habían ayudado a Saúl. Le dieron pan y le dieron la espada de Goliat, que yo pienso que era hasta por derecho le pertenecía a David, porque David mató a Goliat. Pero Saúl se enojó, hermano. Mire esto, qué terrible, hermano. Mandó a matar a 85 profetas de Dios. Aquí, hermano, empezó a meterse con lo sagrado. Con Dios empezó a meterse directamente. Mire lo que dice primer libro de Samuel, capítulo 22, versículo 18. Entonces dijo el rey a Doeg, vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita y aconteció y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día a 85 varones que vestían efod de lino. Bueno, ahí mató a los 85 sacerdotes, hermano, pero después del ejército mató a todas las familias de los sacerdotes. Ajá, léelo. Y a Nob, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada, así a hombres como a mujeres, niños, hasta los de pecho, bueyes, asnos y ovejas, todo lo hirió a filo de espada. Mire, hermano, qué terrible esto. Qué terrible esto, hermano. Si nosotros leemos ahí la historia, hermano, Saúl le dijo a su ejército que matara a los sacerdotes y el ejército no quiso, hermano. No quiso y dijo, no, esto ya es meterse con Dios mismo. Entonces ahí había una malecita que se llamaba Doeg y le dijo, demuestra que eres fiel a tu rey. Y Doeg agarró y fue y los mató a todos, hermano. Y luego ya el ejército fue y mató a todas las familias, hermano. Esto es terrible, hermano, porque Saúl empezó a caer, hermano, terriblemente, de tal forma que él ya tenía la conciencia cauterizada, hermano. Lo que él desobedeció con los amalecitas, hermano, de matar a todos, aquí lo hizo, pero con las familias de los sacerdotes. Imagínense, hermano. No obedecía a Dios, pero él obedecía a sus impulsos, obedecía a sus deseos, obedecía a su sed de poder, obedecía a su envidia, su odio hacia David, y por eso mandó a matar a todos los sacerdotes. No, hermano, esto es terrible, hermano, porque yo pienso que ahí ya había llegado a un límite Saúl, donde ya había llegado a un punto sin retorno, hermano. Entonces nosotros, hermanos, debemos de tener cuidado en llegar a un punto sin retorno, que empecemos a caer en decadencia espiritual, hermano, empecemos a alejarnos de Dios, empecemos a autojustificar nuestro pecado y seguimos cayendo y llega el momento que nos apartamos de Dios, Dios se aparta de nosotros, hermano, y empezamos a buscar nosotros que ahí cualquier otra cosa, hermano, empezamos a atacar la iglesia. Me fui de esa iglesia porque los hermanos me hacían esto y en lugar de tal vez buscar otra congregación o buscar el reconciliarnos con Dios, empezamos ya a atacar a todos, hermano. No, esos cristianos, todos los cristianos son una bola de hipócritas, son una bola de falsos y empezamos ahí a atacar directamente a Dios, hermano. Yo sé que no todos los pastores son perfectos, hermano, pero cuando un pastor falla, pues debemos de buscar tal vez otra congregación, pero nunca dejar de buscar a Dios. Pero cuando nos apartamos completamente de Dios y empezamos a atacar a Dios y empezamos a hablar mal, hermano, de la doctrina, del evangelio, entonces ya estamos yéndonos de picada
hacia pues la perdición, ¿verdad? Mire, otro punto, vamos a irnos rápido, ¿verdad? Porque está muy interesante esto, hermano. Mire, una de las cosas también que cometió Saúl fue que como Dios ya no le hablaba, hermano, ni por sacerdotes, ni por nada, le hablaba Dios, se fue a consultar a una bruja, hermano. Imagínense, hermano. En primer libro de Samuel, capítulo 28, versículo 7. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Sí. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche, y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Ajá. Y la mujer le dijo: he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezos a mi vida para hacerme morir? Bueno, hermanos, aquí la historia es muy interesante, porque Saúl consulta a la bruja, a la adivina, hermanos, y hasta él le dice: tú invoca al espíritu de adivinación. Cosa, hermano, que desde la ley de Moisés estaba prohibido buscar hechiceros o brujos o adivinos que tuvieran un espíritu diferente al espíritu del Señor, hermano. Entonces ya se fue al otro extremo, hermano. Si antes adoraba a Dios, profetizaba a Dios, servía a Dios, ahora se fue a buscar un espíritu de adivinación, hermano. Hay cristianos, hermanos, que van cayendo, hermanos, y después ya los ven que ya adoran a la muerte, que ya se van a otras religiones falsas, que ya son apóstatas, hermano. Ya buscan el horóscopo. Voy a leer mi horóscopo, ¿verdad? Voy a que me lean las cartas. Entonces, hermanos, debemos nosotros tener muchísimo cuidado, hermano, porque va cayendo la decadencia espiritual. Mire cómo iba esto poco a poco, hermano. Desde que empezó a hacer las cosas a su manera, desde que empezó a desobedecer, empezó a justificar su pecado, empezó a atacar a David, le gustó el poder, empezó a meterse con las cosas de Dios, y ahora ya se fue hasta el otro extremo de buscar lo espiritual, pero del lado contrario del Señor, hermano. ¿Cómo terminó, hermano? Tuvo un final trágico. David se suicidó. Miren, primer libro de Samuel, capítulo 31, versículo 4. Creo 3 y 4. Y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. En la batalla contra los filisteos, hermanos, Saúl ya tuvo mucho miedo y ya no vio la salida. Y le dijo a un escudero que lo matara, pero el escudero no quiso hacerlo. Entonces él tomó su propia espada y se echó sobre ella. Se suicidó, hermano. Saúl se suicidó. Al final, este fue el final trágico de Saúl, hermano, que después de toda la decadencia espiritual en la que él cayó desde el inicio de su reinado, hermanos, esa fue la perdición eterna, hermano. Entonces nosotros, hermanos, debemos de tener muchísimo cuidado con empezar a hacer esto, hermano. Empezar a hacer esto. Cuando empezamos a desobedecer a Dios, empezamos a hacer las cosas a nuestra manera, empezamos a autojustificar nuestro pecado, ¿verdad? Empezamos a justificar nuestro pecado, empezamos ya entonces a apartarnos de Dios. Luego ya empezamos a atacar a la iglesia, empezamos a atacar a los pastores. Ese pastor, ¿qué me va a decir? Que se meta en su vida, que eduque primero a sus hijos y después que me diga. Entonces ya empezamos a meternos en las cosas de Dios, hermano. Entonces seguimos cayendo. ¿Qué debemos de hacer, hermanos, para evitar caer en esta vorágine espiritual, en esta decadencia espiritual, hermanos? Arrepentirnos a tiempo. Pedirle perdón a Dios todo el tiempo, hermanos. Saber qué es lo que no le agrada al Señor y pedirle perdón a tiempo. Si detectamos pecado en nuestra vida, orgullo, desobediencia, tal vez envidia en nuestra vida, hermanos, tal vez hasta como ministros de Dios,
debamos pedirle perdón a Dios, hermano. Obedecer sin excusas, orar, hermano, buscar a Dios diariamente. La intimidad con Dios, hermanos, nos protege de la frialdad espiritual. Alejarnos de todo lo que nos haga daño, hermanos. No meternos con lo sagrado. A mí me sorprendía la historia esta, hermanos, porque David jamás le faltó el respeto a Saúl y nunca habló mal de Saúl. A veces nosotros cometemos el error o el pecado de hablar mal de un pastor sinvergüenza, o un pastor ladrón, o un pastor adúltero, hermano. Caemos en ese pecado, hermano, en ese error también. Yo lo he hecho, ¿verdad? Entonces debemos nosotros, hermanos, arrepentirnos y pedirle perdón a Dios y que Dios se encargue de ellos, ¿verdad? Entonces no debemos de meternos, hermanos, con aquellos que Dios pudiera respaldar, hermano. No meternos con lo sagrado, no hablar mal de lo que es de Dios, hermano. Rechazar todo lo que es oculto, hermano, todo lo mundano, todo lo que hable mal del Señor, hermano, y seguir perseverando hasta el fin en las cosas del Señor, hermano. Que tener cuidado, hermanos, en todo esto. Saúl no se dio cuenta, hermano. Cayó hasta el final que se suicidó él, hermano, y pues es triste todo esto, ¿verdad? Porque Dios pudo haberlo levantado, pudo haberle relegado el trono a Jonathan, pero pobrecito de Jonathan, Jenny ya tampoco fue rey, porque por las culpas de su papá. Pero debemos de tener mucho cuidado, hermanos, porque las consecuencias no se hacen esperar y va a haber consecuencias, hermano. A veces pensamos que no, pero sí va a haber. Y terminamos en primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios es fiel y justo para perdonarnos, hermanos. Para perdonarnos. Así hayas lo que hayas hecho, hermano, regresa a Dios. Así hayas metídote con las cosas sagradas, hermano. Mientras haya vida, haya esperanza. Pero debemos de reconocerlo, hermano. Saúl ya no reconoció, tuvo varias llamadas de atención y ya no reconoció sus errores. Debemos nosotros buscar a Dios y dejar de justificar nuestro pecado, hermano. Amén. Pues vamos a orar, hermano, y que Dios nos guarde, ¿verdad? De todo esto, de toda esta decadencia espiritual, hermano. Que Dios nos guarde y sigamos buscando al Señor en todo tiempo, hermano. Amén. Señor, te damos gracias por esta palabra, Señor. Es bastante amplia, Señor. Es mucha enseñanza que esto nos enseña, Padre. Ayúdanos, Señor, a aprender de los errores que están escritos en tu palabra, Señor, para no cometer los mismos errores, Señor. A veces tú nos das la oportunidad, tú nos posicionas en un lugar, Señor, de privilegio, Señor, pero no lo aprovechamos, no lo honramos, Señor bendito. Ayúdanos, Señor, donde quiera que estemos, Señor, tal vez en una iglesia, tal vez en un ministerio, no lo sé, Señor bendito, pero ayúdanos a honrar siempre, Señor, ese lugar de privilegio que tú nos has dado, Señor. Ayúdanos a no fallarte, ayúdanos a no autojustificar nuestro pecado, Señor. Abre nuestros ojos espirituales, Señor, para darnos cuenta, Señor, cuando estamos mal, cuando estamos fallando, Padre. Que tu Espíritu Santo no deje de hablarnos, Señor, y podamos arrepentirnos a tiempo, Señor. No llegar a un punto sin retorno, Señor, sino siempre buscarte, Señor. Como dice tu palabra, que tú eres fiel y justo para perdonarnos de toda maldad, Señor. Gracias, Padre bendito, por tu misericordia, por tu amor, por tu perdón, Señor, por tu gracia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén.